Pueblos indígenas que no fueron derrotados por los españoles. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video de Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de las civilizaciones prehispánicas que no fueron derrotadas por las armas invasoras de los españoles. Su mérito es enorme y digno de reconocer, pues la historia nacional se ha encargado de resaltar los triunfos de los conquistadores, de la caída de los grandes imperios mesoamericanos, pero poco se mencionan a aquellos pueblos originarios que dieron intensa batalla a los peninsulares, a tal punto que tuvieron que llegar a acuerdos para evitar un mayor derramamiento de sangre. Por ejemplo, ¿sabías que hubo una civilización en el norte del país que los españoles les temían porque cada vez que se enfrentaron fueron cruelmente derrotados? ¿No? Pues aquí te diremos de quién se trata. Pero antes de hablarte de estos valientes pueblos indígenas, no olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Pero sobre todo, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días. Tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas. Así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. Luego de la caída de los mexicas, fueron pocos los pueblos originarios que ofrecieron resistencia. Sin embargo, hubo contadas excepciones que vale la pena mencionar. Pero sin más por agregar, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. El feroz pueblo yaqui que atemorizó a los españoles. De acuerdo a autores como Claudio Daudó en su obra Historia del Valle del Yaqui y Antonio Ruiz en La Conquista en el Noroeste, la valentía y astucia mostrada por el pueblo yaqui es digna de ser recordada como pasaje histórico memorable. Luego de la caída de la Gran Tenochtitlan, Hernán Cortés envió diferentes expediciones militares a los diferentes puntos del nuevo territorio con la finalidad de aumentar las tierras bajo su dominio y descubrir nuevas. Nuño Beltrán de Guzmán, gobernador de la Nueva Galicia, llegó a tierras sinaloenses en 1531, donde fundó la villa de San Miguel de Culiacán. El control de esta zona permitió a los españoles ir más adelante hacia el norte en búsqueda de nuevos asentamientos. El 4 de julio de 1533, una expedición dirigida por Diego de Guzmán, sobrino de Nuño, abandonó Culiacán, avanzando hasta el río Mayo, encontrando poca resistencia hasta que tropezaron con los indios mayones o mayos, quienes después de un intento fallido de defensa, huyeron aparentemente aterrorizados por los caballos y el aspecto de los conquistadores. Algunos prisioneros revelaron entonces a Diego de Guzmán la existencia de otro río mucho más grande que el Mayo y de un pueblo conocido bajo el nombre de Névame. Iniciaron el viaje hacia dicho destino, llegando al río Yaquimi o Yaqui el 4 de octubre de 1533. Pero la sorpresa no se hizo esperar. Luego de tener contacto con integrantes de este pueblo, el encuentro es descrito así por los narradores. El jefe español hace saber que viene bajo el signo de paz. Los yaquis responden que están determinados a acabar a todos los invasores, y uno de los indios que llevaba ropas bordada de perlas finas y representaba venados y pájaros se aproxima a Guzmán, se detiene frente a él, hace sobre el suelo un trazo con el extremo de su arco, lo besa y levantándose amenaza al español: si pisas esta raya o la cruzas, mueren todos ustedes. Los yaquis se preparaban para atarlo a él, a sus hombres y a sus caballos, cuando Guzmán decide iniciar el combate al grito de Santiago. Un primer tiro de cañón no atemoriza a los yaquis. Se entabla entonces una violenta lucha que termina en empate con la dispersión de los indios y la retirada de los españoles. Se sabe que estos últimos estuvieron asombrados de encontrarse con un pueblo que peleaban tan bien y con tanto valor. Los yaquis detuvieron el avance de los españoles al formar una barrera que los españoles tenían que cruzar. Además, también se rehusaron a dar la información sobre los territorios situados más allá del suyo, a diferencia de la actitud de los sinaloas o mayos, quienes al aceptar el papel de informantes facilitaron el camino a los conquistadores. Diego Guzmán continuó su camino de exploración evitando la zona de los yaquis, pues no quería entrar en conflicto nuevamente. Algunos años después, llegó otra expedición al territorio yaqui, en busca de la famosa ciudad de Cíbola, según se decía el centro de regiones ricas en oro. Con los años, la leyenda de la ferocidad del pueblo yaqui fue creciendo, por lo que los españoles preferían evitar a toda costa una pelea contra ellos. La expedición de 1563 al
frente de Francisco de Ibarra, no les quedó de otra que cruzar el territorio yaqui, arriesgándose a atravesar el territorio que todas las partidas anteriores habían evitado por temor a hacerse masacrar. Baltasar de Obregón, el cronista de esta descabellada expedición, relata que Francisco de Ibarra envió mensajeros a los yaquis para pedirles permiso de pasar, pero no solo lo obtuvieron, sino que también fueron recibidos con todos los honores y sin ninguna reserva. Los yaquis manifestaron su contento de recibir cristianos. Es probable que esto fuera un efecto indirecto de la evangelización de las etnias vecinas. Su entusiasmo era tal que no querían dejar ir a los españoles. Cerca de 15,000 personas conformaban el territorio yaqui y era una zona próspera. A pesar de esto, y gracias a la extrema cortesía mostrada por los yaquis, cambiaron la percepción que tenían los españoles de ellos, y por lo tanto, no tuvieron que enfrentar ninguna amenaza durante los primeros 70 años que siguieron a su primer encuentro con los españoles en 1533. Solo hasta principios del siglo XVII, los yaquis se enfrentaron nuevamente a los españoles, cuando Martínez de Urdaide se había hecho del nombramiento de capitán de la región y luego de someter diferentes rebeliones en la zona, y cuando peleaba contra los socoronis, unos lograron escapar y se refugiaron en la tribu yaqui. Los españoles fueron tras ellos, pero los yaquis se rehusaron a entregar a los fugitivos a cambio de la paz y de la amistad. Urdaide prefirió abandonar el territorio antes de enfrentarse a estos indios tan dispuestos para el combate. Sin embargo, luego cambió de planes y decidió lanzar una nueva expedición militar y enfrentarlos. Se liberaron 3 batallas entre 1606 y 1609, las cuales terminaron con la derrota de los españoles a pesar de la superioridad de sus armas. Avergonzado y derrotado, Urdaide estaba dispuesto a renunciar a la pacificación de los yaquis en el momento mismo que estos iniciaron una nueva estrategia a partir de la evangelización. En efecto, los yaquis, inducidos por el extremo interés en el cultivo de trigo y de frutas, así como por la cría de caballos y de ganado, enviaron observadores a los diferentes territorios vecinos, como el de los mayos, donde los misioneros habían establecido centros prósperos, decidiendo negociar la paz hacia 1610. Después de largas entrevistas, los dos bandos llegaron al fin a un acuerdo en el cual se garantizaban mutuamente la no agresión. Y aunque para limpiar el honor de su jefe, los españoles manejaron la versión de que este acuerdo se había logrado porque los yaquis habían atribuido poderes particulares a Urdaide, quien había logrado escapar de la muerte en los combates anteriores. Versión por supuesto difícil de admitir, puesto que los yaquis insistieron en que les fueron enviados misioneros de inmediato. Más que sometidos por la fuerza, fueron seducidos por los conocimientos agrícolas y ganaderos de estos evangelizadores, y así hicieron la guerra y la paz en el momento indicado, por lo que el pueblo yaqui quedó en la historia por nunca haber perdido una sola batalla contra los españoles y por saber en qué momento era mejor negociar. Número 2. Los mixes, el pueblo que se orgullece de nunca haber sido conquistado. Existe una tribu en México que hasta el día de hoy se autonombran los jamás conquistados. Ni los zapotecos, mixtecos y mexicas pudieron sublevarlos, en parte por la orografía escarpada de sus territorios, también por su férrea actitud de supervivencia cultural. Se trata de los mixes. Su nombre en su lengua es Ayucay, que significa la gente del idioma florido. Los mixes viven en la porción más oriental de la Sierra Norte de Oaxaca. La prueba histórica que existe para demostrar la resistencia sorprendente de los mixes es una de las cartas dirigida por Hernán Cortés a Carlos V, donde expresa lo siguiente: Tiene vuestra sacra majestad por la parte del norte más de 400 leguas de tierra pacífica y sujeta a su real servicio, sin haber cosa en medio, y por la mar del sur más de 500 leguas y todo, de la una mar a la otra, que sirve sin ninguna contradicción, excepto 2 provincias que están entre la provincia de Tehuantepeque y la de Chinanta, y Oaxaca y la de Guazacualco, en medio de todas 4, que se llama la gente de la una los zapotecas y la otra los mixes, las cuales por ser tan ásperas que aún a pie no se puede andar, puesto que he enviado 2 veces gente a conquistarlas y no lo han podido hacer porque tienen muy recias fuerzas y áspera tierra y buenas armas, que pelean con lanzas de a 25 y 30 palmos, y muy gruesas y bien hechas, y las puntas de ellas son pedernales, y con esto se han defendido y muertos algunos de los españoles que han ido allá, y han hecho y hacen mucho daño a los vecinos que son vasallos de vuestra majestad, salteándose de noche y quemándole los pueblos y matando muchos de ellos, tanto que han hecho que muchos de los pueblos cercanos a ellos se han alzado y conferado con ellos. Gustavo Torres Cisneros, en su estudio Mixes, narra los esfuerzos de muchos conquistadores, iniciando por los de Hernán Cortés desde 1529
1509 de conquistar esta área. Su principal interés despertó cuando supo que el oro mexica venía de Tuxtepec. Otros conquistadores más intentaron someter el territorio mixe, como Gonzalo de Sandoval en 1522, Rodrigo Rangel en 1523 y en 1524 Luis de Barrios y Diego de Figueroa. Los mixes llevan una cultura guerrera que va arraigada desde la leyenda que da forma a sus raíces, la del rey Condoy. Este fue un hombre con poderes sobrenaturales, de una fuerza implacable, que además de bondadoso enseñó a los mixes a pelear. Incluso en la actualidad siguen dando la batalla contra las cafetaleras internacionales. A nivel religioso, fue uno de los pueblos que demostró mayor resistencia a dejarse conquistar, pues incluso las iglesias que se fundaron cerca de ellos no tuvieron mayor influencia porque los mixes no asistían a ellas. Número 3. La interminable batalla contra los chichimecas. La derrota del Imperio Mexica no les aseguró a los españoles el dominio de todo el territorio que hoy conocemos como México. La lucha entre conquistadores y conquistados continuó en muchos lados durante 300 años, con ritmos, tiempos y armas distintos en diferentes lugares del inmenso territorio. Una vez dominado el centro del país, se dirigieron hacia el norte movidos por la ambición del oro y la plata que imaginaban encontrarían en las míticas 7 ciudades de Cíbola, de la Fuente de la Juventud y la Isla de las Amazonas. De acuerdo al escritor Enrique Semo, en su artículo La conquista sin fin, españoles contra chichimecas, y a Philip Powell en su libro La guerra chichimeca 1550-1600, el territorio y los pobladores que había de encontrar en su expansión septentrional era muy diferente a los de Mesoamérica, pues mientras que los pueblos del centro su organización giraba en torno a la familia, el gobierno, los centros religiosos y una estructura de clases sociales, la cual tenía como consecuencia que una vez que capturaban o acababan con el líder del pueblo, el pueblo entero era sometido. Sin embargo, esto no ocurría con los pueblos chichimecas, quienes no tenían una estructura de gobierno o religiosa, tenían un estilo de vida nómada en chozas sencillas, ubicadas en la sierra que eran fácilmente susceptibles. No contaban con un ejército profesional. En las sociedades chichimecas, el cuerpo de guerreros está formado por todos los adultos y adolescentes de la tribu, entrenados desde la infancia en la cacería, las correrías y viajes por las montañas. Se es cazador y guerrero a la vez. Su forma de hacer la guerra es predominantemente la guerrilla, lo cual complicó el estilo militar de los conquistadores acostumbrados a sitiar o acorralar a los pueblos establecidos. Los llamados despectivamente chichimecas por los aztecas y los españoles eran en realidad diversas etnias y tribus que se asentaron principalmente en partes de los actuales Jalisco, Nayarit, Guanajuato y San Luis Potosí, y la totalidad de los estados del norte del país, incluidos Florida, Texas, Nuevo México, Arizona y California, que hoy pertenecen a Estados Unidos. Su modo de vida y su conocimiento de la tierra en que peleaban hacía de las guerrillas chichimecas un adversario temible, difícil de vencer. La tenacidad con que combatieron a los invasores blancos e indios en defensa de sus territorios de caza no tuvo par. En la Gran Guerra Chichimeca participaron numerosos pueblos que el visitador Francisco Tello de Sandoval calificó de confederaciones, pactada para expulsar a los intrusos europeos. Entre ellos se distinguieron los cascanes, zacatecos y probablemente algunos tarascos. El grito de guerra de los chichimecas era Axcanquematehuatl Nehuatl, que significa hasta tu muerte o la mía. Alrededor del 20 de marzo de 1541, Cristóbal de Oñate intentó tomar el Peñón del Mixtón con las fuerzas que tenía a su disposición y sufrió un gran descalabro. Sus hombres fueron puestos en fuga y perdió a mucha gente. Al conocer la extensión de la rebelión, Oñate pidió ayuda al virrey y a Pedro de Alvarado, quien se encontraba con sus soldados en Manzanillo. Alvarado reunió a sus tropas y pese a las advertencias de Oñate, ayudado por 5,000 aliados tarascos, se lanzó una vez más a la toma de la fortaleza indígena de Nochistlán, donde había 12,000 chichimecas. Pero de nuevo las tropas de los conquistadores se vieron frenadas y derrotadas. Las bajas fueron muchas y los soldados españoles se desbandaron. Pedro de Alvarado, conocido como el vencedor de 1000 batallas y el conquistador de Guatemala, perdió la vida a consecuencia de esta batalla. Ante el avance del pueblo chichimeca, que a partir del triunfo inició movimientos para sitiar Guadalajara, llevó al virrey Antonio de Mendoza a tomar directamente el mando de la campaña
campaña militar y formar el ejército más poderoso de la Nueva España, con 500 soldados españoles bien armados, aunque algunos cronistas elevan la cifra hasta 1000, entre los que había cuando menos 300 hombres de a caballo, incluida una importante fuerza de artillería, y todos ellos acompañados por más de 50,000 nativos amigos provenientes de Tlaxcala, Cholula, Huaxagango, Tepeaca, Texcoco, Chalco, Amecameca, Tenango y Xochimilco. Todo este ejército con el único fin de combatir a los pueblos libres del norte. Por supuesto que lograron revertir la situación y vencer en los sitios donde previamente habían perdido los conquistadores. Sin embargo, esto no significó el fin de la guerra, ni el sometimiento de los pueblos chichimecas. Los que lograron escapar de ser esclavizados o torturados se refugiaron en las sierras, donde continuaron con sus acciones de guerrilla por 50 años, atacando a las caravanas que cruzaban los caminos. Estos grupos cada vez iban creciendo más, a tal punto que los españoles consideraban muy peligroso cruzar los caminos del norte del país. Hacia finales de 1561 se calcula que más de 200 españoles y 2000 aliados y comerciantes indígenas habían perdido la vida en los caminos entre Guadalajara, Michoacán y México, y las minas del norte, desde el descubrimiento realizado en Zacatecas, por lo que debemos considerar también la pérdida en carreteras y tesoros reales en más de 400,000 pesos en oro que se calculaban habían sido saqueados por los chichimecas. Ante los intentos fallidos por sofocar a los grupos chichimecas que se habían apoderado de los caminos y que estaban representando enormes pérdidas económicas para trasladar los minerales extraídos de las minas del norte del país, a los españoles no les quedó de otra más que cambiar de estrategia y empezaron a usar la vía diplomática para llegar a acuerdos de pacificación. Mandaron a un gran número de misioneros y frailes para lograr una cohesión espiritual con los grupos. Trasladaron a un importante número de indígenas sedentarios en las fronteras con estos grupos chichimecas para que sirvieran de ejemplo de las bondades de establecerse en un sitio determinado, y les inyectaron recursos económicos para lograr el desarrollo de los servicios de la región, los cuales por supuesto terminaron por seducir a estos grupos nómadas. Esto fue posible al ahorrar recursos que fueron desperdiciados en el fracasado intento de querer doblegarlos por la fuerza. El virrey Manrique abandonó la política de agresión y comenzó la política de celebrar tratados de paz con los indígenas, a cambio de proveerlos de tierras, alimentos y productos textiles. Los chichimecas se habían ganado en definitiva el respeto de los españoles, al reconocer que no los podían vencer en la guerra abierta. Número 4. La civilización que prefirió morir antes de ser conquistados. 11 años después de la caída de Tenochtitlan, se realizó una expedición organizada por Diego de Mazariegos al sureste mexicano. Se abrió paso entre la Sierra Norte de Chiapas, bordeando el Grijalva. Distintas voces advertían sobre la fiereza de una tribu asentada río abajo, entre las inmensas paredes del cañón del Sumidero, y se trataba nada más y nada menos que de los chiapanecas, un pueblo que, al igual que los aztecas, sometió a los pueblos vecinos para ampliar su territorio y cobrarles tributo. La avanzada española, con mejores armas y un ejército más grande, gracias a las culturas que decidieron unírseles, luchó durante 2 años contra los nativos del sureste de México, que impusieron resistencia con flechas, lanzas y una organización militar efectiva, pero incapaz de resistir ante la superioridad numérica y tecnológica de los conquistadores. En 1534, el último bastión por caer de la férrea defensa chiapaneca se ubicaba en el Peñón de Tepechía, uno de los puntos más altos del cañón del Sumidero. Los chiapanecas hicieron frente al enemigo con más dignidad que esperanzas reales de salir airosos del combate. Ante tal escenario, los últimos chiapanecas decidieron quitarse la vida antes de ser esclavizados por los españoles. Familias enteras se tomaron de las manos para saltar en un viaje seguro hacia las profundidades del cañón del Sumidero, cayendo en las aguas del río que se teñían de rojo. Mazariegos decretó un alto al fuego para permitir la reubicación de los indios restantes, quienes fundaron Chiapa de los Indios, hoy mejor conocida como Chiapa de Corzo. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sister por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios sobre qué civilización prehispánica te gustaría que habláramos en un futuro video. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas y te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima.
Visitas de extraterrestres a las culturas prehispánicas de México. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de las posibles visitas que tuvieron seres extraterrestres a las culturas originarias de México. Por cientos de años ha existido el debate si estamos solos en el universo, si existe vida inteligente en otros planetas, si han venido a visitarnos o se encuentran observándonos, pero sobre todo si tuvieron contacto con alguna antigua civilización como los egipcios,